cuanto más viejo me pongo, más vocal soy con respecto a esas cosas, más tolerante y entiendo que la vida es un guión abierto, no está escrita, ¿no? Creo que la religión me vendió un guión escrito que no se ajusta a mi realidad. Entonces, frente a esa incompatibilidad, tuve que salir a buscar esas inconsistencias y a comprobarlas. Pero en mi corazón quisiera ser un legalista fundamentalista, pero no hallo ninguna evidencia para hacerlo ni creerlo. No, y además, si fueras fundamentalista, no te dirías a vos mismo fundamentalista, dirías, soy un seguidor de la recta doctrina. No To- ningún fundamentalista dice, soy un fundamentalista. Yo pensando, ¿no? en estas cosas que a mí me llama mucho la atención porque noto que hay como un tiempo, es un tiempo propicio, digamos, para estas sensibilidades neoconservadoras, afines con posturas fundamentalistas, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica. Los movimientos que yo conozco, los movimientos religiosos o congregaciones, los que son de un perfil más conservador son los que tienen más personas. O sea, los que tienen, por ejemplo, más postulantes para vocaciones religiosas, o en movimientos laicales los que tienen más ingresos. Y esto me viene llamando la atención hace fácil unos 10 años atrás. ¿Vos sentís que hay algo así dentro de lo que es el cristianismo evangélico? Yo soy convencido que los peores, yo siempre digo, los peores de la cuadra, los peores del barrio seríamos los evangélicos. Yo creo que los peores del barrio somos nosotros, porque incluso dentro del catolicismo, a pesar de que hay mucha gente que no entiende qué es lo que está practicando ni lo que él se supone que tiene que leer, son muchos más flexibles y tolerantes. En su desconocimiento o conocimiento son mucho más flexibles. De hecho, yo he conocido a través de las redes sociales muchos curas y gente de rangos altos, jerarquías altas en la Iglesia Católica, que me ha recibido muy bien, a pesar de no compartir por ahí el mismo acercamiento a la religión, las mismas doctrinas. Pero son personas muy abiertas, muy abiertas. Y también lo he encontrado en algo que me parece inimaginable, que es en el islamismo. O sea, lo Ujú. tienen claro, ellos ponen una barrera, ¿no? Y los judíos conservadores también ponen una barrera, pero no es un impedimento para hablar o intercambiar ideas, o sumar o restar. No, mira, esto estaba equivocado, tenía percepción equivocada. Los más fundamentalistas que hay son los evangélicos. Y que es muy raro que haya tantos fundamentalistas porque hay tantas denominaciones dentro del evangelismo contemporáneo que me llama poderosamente la atención. Pero lo grave del asunto para mí, que yo veo acá, es cuando el evangelismo es utilizado por la política para supuestamente proteger los valores conservadores de Dios y utilizan esta utopía de ideal de vida y de ser humano para vender políticos, ideales políticos que han fracasado. Como yo veo que en Latinoamérica los están vendiendo ahora, pero nosotros los hemos vivido en Estados Unidos en los últimos 4 años y es muy probable que vuelva a eso y que se Total. profundice no solo en Estados Unidos, sino que también en Latinoamérica. Y esos son totalitarismos que realmente rechazo visceralmente. Y no siendo una Total. persona que se defina como de izquierda, pero Sí, sí, sí. la realidad, o de izquierda económica, pero la realidad me lleva a pensar o a emparentarme más con la oposición de cualquier cosa que se emparente a este tipo de ideología de derecha. No lo puedo tolerar. Cada vez menos, porque no sé qué edad tenés vos, María Cristian, pero yo cada vez estoy más grande. Sí, yo también. Bueno, pero la evidencia de la vida me muestra que los sismos y las cuentas precisas no son tan precisas en la vida. Entonces, yo no puedo ponerme en contra de un montón de cosas que proponen estos totalitarismos democráticos, que terminan siendo de algún tipo de dictaduras democráticas, porque no comparto esas ideologías, porque la vida no es así, no funciona así. Entonces, decir que Dios dice que la vida es así o que hay que pensar de esta manera, me parece, viste, de patotero, no sé si hay un calificativo, parece aberrante. Sí, vos sabés que en ese sentido, un poco viendo qué es lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Con este apoyo que hay a ciertos gobiernos de parte de las iglesias evangélicas, sabés que siempre pienso que eh, están, yo como católica lo pienso esto, ¿no? Ujú. Me da la impresión que están por meter la pata en el mismo lugar donde lo metió la iglesia católica, que es querer ocupar lugares en el poder. Y claro, y claro, yo pienso lo mismo. Hay una obsesión porque ocupar lugares de poder aparentemente son cargos otorgados por Dios, o sea, vienen ungidos de una divinidad que me permiten a mí ejercer una ideología, la que sea, avalada por Dios. Y yo creo que
cuando estudiamos mínimamente la historia con detenimiento, vemos que todas las personas que se sintieron o se dijeron ungidas de Dios para ejercer el poder, chocaron la calecita. Entonces, Total. entonces esta Porque interpretación, dime, decime. no, que quedan pegadas a la dinámica del poder. Entonces, Total, donde el poder es un salvavidas de plomo, termina siendo un salvavidas de plomo. totalmente. Podemos citar el caso en la dictadura argentina, fíjate que han quedado pegados un montón. Y qué difícil Totalmente. que es despegar de esa imagen. La gente se olvida que las generaciones van cambiando, las situaciones y los contextos van cambiando, pero nos caímos. Uy, Se cayó. no me golpeé la cara. No, no pasa nada. Escuchá, acomodalo cuando vos me decís. Acá estoy, acá estoy. Está bien, tranquila. Ahí va. Este, entonces, va a pasar lo mismo con la iglesia evangélica. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo veo acá en Estados Unidos, este emparentamiento con la derecha se ha vuelto en un movimiento de lo intolerante por cualquier cosa. Todo es intolerancia. Intolerante no se tolera, no es de Dios, este, todo es juicio de Dios, todo. Y parece que hubiéramos retrocedido 500 años y estuviéramos en el medioevo hablando de, qué sé yo, no sé, de un ser mágico que nos va a bendecir o nos va a maldecir, depende nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra conducta. Y me Mm, desespera porque lo que hace este tipo de conductas es evidenciar la ignorancia que hay en la gente y lo manipulables que somos o lo manipulables que son las sociedades. Me desespera. Cómo están cerradas al conocimiento, a la filosofía. Yo creo que ambos mantenemos algún tipo de amistad con Nahuel Michalski. Y sí, bueno, entonces vos fíjate, la religión está cerrada a las filosofías completamente y al conocimiento. sí. Yo tenía rechazo a la filosofía porque en la iglesia evangélica me decían que la filosofía era de Satanás. Y yo decía, no puede ser, es de Satanás. Y es otra de las cosas que me hizo replantearme el desastre que hace la religión y la ideología de la religión en la vida de la gente. Y lo que están tratando de hacer, tratando de ir un poco el tema, volcándolo en la política y en la ideología de los pueblos latinoamericanos, ¿no? O sea, Mm, Satanás fracasó, ahora vamos con Dios. Se supone que Satanás es todo lo que tenga que ver con el humanismo, con las libertades, con los derechos sociales, que también está emparentado al fracaso económico. ¿Te das cuenta? Satanás te hace creer que está todo bien, pero no. Y entonces tenemos que ir a la extrema derecha e ir a las prohibiciones de todo mm, tipo y a las mm. inhabilitaciones porque esto es de Dios. Terrible Sí, psicópata, me plantearon como Dios. total. Vos sabés que en relación a lo que decías de la filosofía, en el caso de la Iglesia Católica ha pasado otra cosa. Bueno, la teología católica estuvo vinculada a la filosofía desde los primeros siglos, pero lo que sucede en el caso del catolicismo es que quedó bastante canonizada, podemos decir, la filosofía aristotélico-tomista. Ujú, Entonces hay ciertos conceptos que es como que no se los puede mover, digamos, como que la teología está muy fundamentada en esos conceptos, ¿no? Conceptos como esencia, por ujú. ejemplo. ¿Cómo sacás de la teología católica la noción de, no digo sacarla, digo, ¿cómo la pones un poquito entre paréntesis para poder pensar lo teológico por fuera de la noción de esencia, ¿no? Entonces, en el caso del catolicismo, no de ninguna forma hubo esta enemistad con la filosofía, pero sí un sesgo respecto de qué filosofía, ¿no? Eh, ahí habría, ese camino fue un poco distinto, pero pasa esto también, que hay como, bueno, tenés que pensar dentro de, bueno, está canonizado ciertos conceptos filosóficos y otros quedan por fuera. Eh, Respecto de esto que vos decías de las prohibiciones y demás, quería preguntarte por el famoso tema de la lectura literal de la Biblia. El otro día, justo, perdóname, Nahuel Sí. en un vivo hizo un comentario y me mandó un audio y me dijo acerca del literalismo de la Biblia y me encantó, ¿no? O sea, pero bueno, no lo quiero repetir, perdóname. Pero justo el otro día hablábamos con Nahuel, decime. Con Naui de eso. Claro, porque el tema es este, ¿no? Claro, cuando con la reforma se plantea la libre interpretación y lectura literal de la Biblia,
fue un gesto súper revolucionario, mm, porque fue sacarse de encima el magisterio de la Iglesia y la autoridad del Papa, y que cada persona pudiera tener su acceso personal a la escritura. Y esto fue realmente una revolución. ujú, Lo que pasa es que eso fue preilustración, o sea, ujú. faltaban casi 200 años para que empezaran los primeros estudios bíblicos. Es como una piedra que se tiró para adelante y fue un gran paso hacia adelante, pero quedó justo antes de la ilustración. Ahora nosotros, post-ilustración, post-modernos, ¿cómo poder sostener una lectura literal de la Biblia que no sea un anacronismo completo? ¿No? Yo, en esto, a ver si coincidís conmigo, yo hablaba el otro día con un rabino bien desarticulado, ¿no? Y me decía algo que es básico y elemental y se puede ver, lo que pasa que por ahí no le di el reconocimiento que tenía o no lo pude reconocer, es que la palabra cuando decimos que está viva es que constantemente va evolucionando, ¿no? Entonces, la Biblia misma, bueno, no voy a entrar en detalles ahí porque me genera después mucho hate y problemas, pero voy a dejarla ahí, escucha. Entonces pienso que requiere de algún tipo de ejercicio o experiencia en la vida para que podamos entender que los literalismos no son suficientes. O sea, y no son compatibles con la realidad de nuestra vida. Es muy difícil, hay que romper con imágenes. Por ejemplo, para mí una de las imágenes más difíciles de romper es la idea de un Dios que es antropomorfo, que tiene la misma imagen que tengo yo, que tiene los mismos estados de ánimos y que es tan vulnerable y susceptible a las circunstancias de la vida como yo. Mientras no pueda romper esa imagen, es muy difícil que pueda salir de algún tipo de literalismo. Y además tenemos un amor por la ignorancia, que es producto de la comodidad, que nos es más fácil repetir que buscar y experimentar por nosotros mismos. Entonces creo que tratando de responder a tu pregunta o al planteo, se me ocurre que de alguna manera tenemos que ser un poco rebeldes y animarnos a romper con la ideología de la literalidad. Creo que hay una ideología también, la ideología de la literalidad. Vos te salís de la literalidad, no sabemos de qué literalidad, que sería la literalidad doctrinal, ni siquiera la literalidad del texto. Y bueno, ya te está jugando la eternidad. Entonces hay que animarse y ser un poco rebeldes con esa cuestión, porque si no, es imposible, vamos a vivir de un relato. Es un relato. Los relatos bíblicos son un relato, con una deformación contextual y social. Y ahí estamos todos atrapados. Ahí estamos atrapados. Eh, Total. por ahí vos podés ser un poco más precisa en la imagen o en la solución por todo el conocimiento académico que tenés. Pero creo que para mí es muy básico. Hay que romper con imágenes y animarse a romper imágenes y estructuras que tenemos en la cabeza. Mi vida, perdóname, con esto cierro, No, por al, favor. al no haber tenido que vivir siempre en el mismo lugar, viví en varios países y hace muchos años que no vivo en Argentina, me ha mostrado que hay un montón de variedades que hay un montón de variedades y posibilidades, colores y texturas en la vida que no se responden o no corresponden con un relato único. Quiero decir, si toda la vida vivimos en el mismo lugar, la milanesa con puré es la mejor comida del mundo y es una de las mejores comidas del mundo. Pero también hay un millón de comidas y sabores más en el mundo, y climas, y sociedades, y entendimientos, y costumbres, y conductas que no son las que estaban en el guión. Entonces no me puedo quedar con lo literal. Si yo digo que Dios es lo más grande que hay y que es el creador de cosas que ni siquiera me imagino, yo no lo puedo volcar a 66 libros literales, no, o 73, depende. No puedo quedarme en eso. Es, es que no puedo, y eso no es hereje, eso no es ser un hijo de Satanás, eso no es perder una salvación que supuestamente hay que lograr. Me parece que va por otro lado, pero creo que tenemos que animarnos a romper un montón de cosas en la cabeza. Y es muy difícil. Sí, es muy difícil. Además, creo que hay tarea pendiente respecto de la teología, para que la teología no quede como una actividad de eruditos, sino que llegue a la gente. O sea, hay cosas que son básicas, pero como es en el aprender a leer y a escribir, aprender las vocales, por ejemplo, hay cosas que son básicas y la gente no las sabe. Por ejemplo, a través de una historia que hice hace unos Mm, días, me llama la atención la cantidad de gente que no sabe que hay géneros literarios en la Biblia, ¿no? claro, Y te el género llega. Mm, literario
te determina la forma, te determina cómo algo es. O sea, gente, Adán y Eva no existieron, no existió No, la serpiente, no existió la manzana, no existieron. Es un poema mítico, muy parecido además a poemas míticos, a cosmogonías de esa época y de ese territorio, de ese entorno geográfico. Entonces, me parece que es clave, eh, por eso creo que es tan importante lo que vos hacés, es esta forma como de divulgar, que en lo que es la revelación, nosotros digamos, creemos que Dios se da a conocerse, pero no que esa es otra cosa, ¿no? claro. Nosotros vemos esto y mucha gente cree que estos son datos, es Ajá. información. A Dios se Ujú. le cayó un dato, toma, entérate de qué se trata, lo que tenés que hacer, y eso no es la revelación. La revelación es Dios llamando a ser a la amistad, llamando un vínculo de amistad. Santa Teresa dice que la oración es un trato de amistad con Dios, ¿no? Y los tratos de amistad, las relaciones de amistad siempre son situadas, siempre tienen que ver con cómo somos nosotros ahora. Y la forma de hoy en día de ser amigos es distinta de la forma que tenían hace 1000 años o hace 2000 años, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, pensar en lo que es la mediación humana de la revelación, pensar que lo que hay acá es una experiencia de Dios que está condicionada por un ambiente cultural, por muchos ambientes culturales, por muchos, a través de 1000 años, ¿no? O sea, lo que cambia y las circunstancias que vivió el pueblo de Israel a lo largo de 1000 años. Entonces, esto de recuperar lo que es la mediación humana y que toda mediación humana tiene límites, Ujú. está condicionada. Y de hecho, la forma que nosotros hoy tenemos de vivir a Dios no va a ser de la misma manera dentro de 1000 años. Totalmente. Estamos de acuerdo. Plenamente de Y acuerdo. Dios, y Dios se sigue revelando. Esto también, ¿no? Pensar que, ¿cómo podría Dios no revelarse? Pero totalmente, totalmente. Yo lo veo que se revela en millones de cosas. Por ejemplo, algo que fue reprimido durante cientos o miles de años es en el arte. La expresión de Dios a través del arte, que es una forma que existe desde el hombre primitivo, ha sido una de las expresiones más maravillosas y más reprimidas de la humanidad o de las organizaciones religiosas. Mm. Las relaciones, a través de las relaciones. O sea, yo pienso igual que vos, en eso estamos de acuerdo. Dios se expresa y se manifiesta constantemente, todos los días, y así como se expresó en el pasado, se expresa en el presente y se expresará en el futuro, se revelará. Pero está esta cuestión de que somos todos Abraham, somos todos el rey David, somos todos Pablo. Afloja un poco, ellos fueron los primeros y los que pudieron manifestarlo, pero cada uno de nosotros tiene una vida y tiene una responsabilidad de encontrar y experimentar y expresarse con Dios y que Dios se le manifieste en su vida, pero no podemos repetir modelo constantemente. ¿Viste? Somos siempre todos algún personaje bíblico. No, porque vino Mm. tal y me dijo que soy como David. Afloja un poco. Pero bueno, yo creo en este contexto de esta charla libre, de alguna manera, de expresión libre, Mm. digo que las instituciones han hecho muchísimo daño y siguen haciendo mucho daño, pero lo más grave es la ignorancia y porque hay ausencia de formación y de Mm. formadores. Yo creo que hay muchos Mm. formadores de un relato y hay pocos vividores de la experiencia de Dios, de la aventura de Dios. Yo he encontrado a Dios en situaciones muy oscuras, en situaciones Mm. inimaginables. Y cuando leo los relatos bíblicos de un Jesús que se acercaba a la oscuridad, en contextos muy negativos que por ahí en el texto no se pueden apreciar, digo, bueno, Dios está en todos lados y está en los lugares, hasta en los lugares más oscuros del mundo, en Europa, acá, en situaciones de alegría, en situaciones muy nefastas. Entonces digo, yo no sé por qué esta cuestión de que no podemos experimentar a Dios si no es de la forma tradicional. No sé. Bueno, me perdí un poco por donde iba porque me pongo un poco visceral. Discúlpame, Cris. No, 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 pero me encanta, me encanta. Vos sabés que un poco para valorar también, ¿no? Para Sí. echar agua para nuestro lado, digamos. Yo creo que el cristianismo tiene algo que es buenísimo,
que es buenísimo, que es el tema del compromiso social. O sea, Ujú. la dimensión del prójimo, esta cuestión de un reino de Dios que ya está presente, pero que hay que llevarlo a plenitud, entonces que involucra el trabajo y la responsabilidad de todos, la noción del prójimo, que a mí me parece que es algo fundamental en esta cultura posmoderna, individualista, en donde calzan tan bien estas espiritualidades soft, ¿no? Donde todo se dirime en la cuestión de la armonía Ujú. personal, mi burbuja de armonía y de bienestar y demás, y que son totalmente funcionales, entiendo yo, o pueden serlo al menos, a posturas muy individualistas, ¿no? Sí, tal Donde cual. casi hasta que ni me quiero enterar de los problemas que hay, porque si total no puedo hacer nada y entonces que no me complique demasiado. Esto en el cristianismo no es así, no puede ser así de ninguna manera, desde un Jesús que dijo todo lo que hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron, ¿no? Ujú. Señor, No, Señor, ¿quién entrará? no debería ser así, digamos, en el cristianismo. No debería ser Individualista. como, Como, claro, claro. por eso yo creo que ese es un potencial que tiene el cristianismo, que es clave, que es enorme. Ahora, ¿cómo hacer para poder vivir todo esto sin tener que comerse la galletita del fundamentalismo? Es que yo creo que se puede hacer. Sí, Si vos te bancás la presión que ejerce el fundamentalismo y la ideología religiosa, lo podés hacer. De hecho, a ver, yo soy testigo de un montón de personas que creen en la iglesia y dicen, a mí no me da con relato, no me importa lo que me digan, me quedo afuera. Y buscan su forma de sustento y buscan su forma de sustentar proyectos, a pesar de que no van a hacer grandes cambios, porque todos sabemos que no vamos a acabar con la pobreza, la delincuencia y la enfermedad, ¿no? Pero asumimos todos esta responsabilidad y este conocimiento y salimos a trabajar en pos de lo que creemos, que nos dijo o nos dice Dios o nos dijo Jesús. Pero te tiene que importar todo muy poco la opinión del otro y que en algún punto y en algún momento es probable que te afecte la opinión del mainstream o de la ideología. Pero es una cuestión de meditar y superarlo y después volvés al ruedo. Yo creo en la iglesia de Cristo, yo creo en un Cristo que no es el que nos estamos vendiendo. Yo creo que tenemos que madurar en en la idea de Cristo, eh, pero requiere de mucho coraje y de mucho valor. Esto que tenemos en la calle, una iglesia cada 200 metros, eso no es Cristo, eso no es iglesia. Hay una usurpación de concepto, por ahí es reiterativo mi mensaje, pero nos usurparon todos los conceptos y todas las palabras. Somos todos cristianos, no somos todos cristianos. Todas son iglesias, no son todas iglesias. La iglesia es primitiva y clandestina. Digo, trabaja sin que se entere el otro por el bien del otro, todo el tiempo y desinteresadamente. Da sin medida y no espera recibir nada a cambio. Y todas esas cosas quedaron en una poesía lírica muy bonita, donde repetimos mantra los domingos para matar la conciencia, como el Día del Perdón de los judíos, viste que viene el Día del Perdón, se perdonan entre todos, bueno, borrón y cuenta nueva, arrancamos. Lo que pasa es que en vez de hacerlo una vez al año, lo hacen cada 7 días. Entonces vamos el domingo, nos perdonamos, ya somos buena gente, mañana arrancamos de vuelta, total, la misericordia de Dios está sobre mí y puedo seguir haciendo lo mismo que hacía toda la vida sin tener que reflexionar ni replantearme nada y dale que va, dale para adelante. Pero la verdadera iglesia de Cristo existe, trabaja y vive, que no se vea es otra cosa. O sea que al planteo de cómo hacemos, yo creo que no podemos hacer nada. Yo también me agarro estas motos, viste, en la cabeza, es decir, ¿cómo hacemos? Cuando empiezo a meditar el mensaje y digo, no, está bien, no hay nada que hacer porque la iglesia trabaja igual, como lo hacía en el pasado. Creo que sigue trabajando de una manera primitiva, creo que la iglesia es clandestina y creo que es, por sobre todas las cosas, inclusiva. Donde no hay inclusión, ahí tenés la evidencia de que no es una iglesia de Cristo. Pero inclusión de todo, absolutamente de todo. Porque no somos total. los dueños no tenemos el título de propiedad nosotros. Somos inquilinos, entonces no podemos decidir qué es lo que el dueño quiere hacer con la propiedad. Él dijo, todo el mundo está incluido. Hasta lo que vos consideres lo peor está incluido. Mientras no nos expresemos natural y no nos manifestemos de esta manera, no somos parte de la iglesia. Y ni hablemos de salvación, ni de bendición, ni de nada de todo eso. Somos actores de reparto. Pero la verdadera iglesia de Cristo es primitiva, clandestina e inclusiva. Entonces,
no deberíamos poder cambiar nada, sino, no tendríamos que cambiar nada, sino que tendremos que encontrarla. Somos todos, pero hay que encontrarla. Sí, sí, hay que encontrarla y también recuperar un poco la horizontalidad, porque en el sentido de que creo que estas cosas chocan cuando hay también esquemas jerárquicos Mm, que dificultan un poco, ¿no? Correrse estas cosas. Que eso es algo que en las iglesias evangélicas, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, era típico de las iglesias evangélicas la atomización, ¿no? Que cada iglesia tenía su pastor y se movía como independiente. Y tengo entendido que a partir de los 90 empezó como un proceso de una organización más jerarquizada, más orgánica mm. entre las iglesias cristianas. ¿Vos esto lo tenés visto? ¿Viste? ¿Te parece que es algo así como que hay más articulación entre las iglesias cristianas evangélicas Yo lo, de yo lo que lo, había hace 30 yo, años, poner? bueno, yo hace 30 años no había nacido, pero, no, mentira. Pero, no, pero yo empecé en los 2000, a principios del 2000, hace 20 y pico de años. Entonces, yo ya encontré una iglesia que estaba, y en Estados Unidos, que estaba interactuando con jerarquías y copiando modelos de una manera que mucha gente dice que en el pasado, sobre todo en la década del 70 y 80, que fue una década fuerte, no había. Sí, Entonces ha correcto. habido una jerarquización total y fíjate a qué punto es esto, que hoy en día ya tenemos, los tenemos metidos en el poder y haciéndole frente al poder. Che, esto no se debe legislar, esto sí se debe legislar, esto es correcto o no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Cosa que me parece, esa es otra cosa que me parece tirada de los pelos, porque si vamos al literalismo, este mundo no tiene arreglo. Entonces yo no sé qué estamos tratando de legislar las leyes del mundo, ¿para qué? ¿Para estirar el tiempo? No, no entiendo, ¿para qué? ¿Para que Dios no se enoje? ¿Cómo sería? Si ya está todo cantado. Entonces, hay una cuestión ahí de que no tiene mucho billete, pero sí creo que se ha jerarquizado todo. O sea, básicamente el evangelismo ha copiado el modelo del catolicismo. Se, que, Exactamente, se quejan, exactamente. pero falta nada más que se organicen y se busquen un papa, un Un gran papa. pastor del mundo, y ya está. Y Es elijamos lo una que veo. ciudad. Claro, Sí, pero es sí, lo sí, sí, mismo. sí. Digamos, de Sí, alguna manera orgánica, tenemos los popes del evangelismo contemporáneo, que son ciertos tipos de figuras, algunos volcados a doctrinas y teologías medio misteriosas, y otros no tanto, pero existe el papado virtual. Ha sido, pero hermosísimo hablar con vos, te agradezco muchísimo. igualmente, Javier, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Dale. Dale. This